Bienvenidos al módulo de farmacovigilancia. Yo soy Carla Martínez y soy gerente del área de seguridad de los pacientes del Grupo Novartis. Nuestra agenda, lo que vamos a ver es la importancia de la farmacovigilancia, qué es la información de seguridad y cuál es la importancia de los estudios clínicos en sus diferentes fases. Empecemos por definir qué es la farmacovigilancia. De acuerdo a la norma 220, define a la farmacovigilancia como las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos y vacunas. Los objetivos de la farmacovigilancia son mejorar la atención y la seguridad del paciente, mejorar la salud y la seguridad pública en relación con el uso de medicamentos y fomentar su uso seguro, racional y más eficaz, incluido el económico, y promover la comprensión, la educación, la formación clínica en farmacovigilancia y su comunicación eficaz al público. La farmacovigilancia se ha desarrollado y seguirá desarrollándose en respuesta a las necesidades especiales del mundo actual. ¿Cuál es el origen de la farmacovigilancia? Registra varios casos en un importante número de pacientes que resultaron seriamente afectados por el uso de medicamentos. Dos casos particularmente emblemáticos por sus consecuencias fue el de las sulfanilamidas y el de talidomida. El caso de la sulfanilamida sucede en 1937 cuando se formula un jarabe para niños y decide comercializar el medicamento de forma líquida para el dolor de garganta, pero el problema fue que no se disolvía en agua o en alcoholes, pero sí se disolvía en un solvente que era con sabor dulce, el dietilenglicol, que actualmente es una sustancia que se usa como anticongelante en los radiadores de los coches. No se realizaron ensayos clínicos antes de la comercializar el medicamento cuando se forman necesidades especiales del mundo actual. ¿Cuál es el origen de la farmacovigilancia? Registra varios casos en un importante número de pacientes que resultaron seriamente afectados por el uso de medicamentos. Dos casos particularmente emblemáticos por sus consecuencias fue el de las sulfanilamidas y el de talidomida. El caso de la sulfanilamida sucede en 1937 cuando se formula un jarabe para niños y decide comercializar el medicamento de forma líquida para el dolor de garganta, pero el problema fue que no se disolvía en agua o en alcoholes, pero sí se disolvía en un solvente que era con sabor dulce, el dietilenglicol, que actualmente es una sustancia que se usa como anticongelante en los radiadores de los coches. No se realizaron ensayos clínicos antes de la comercialización del producto y como consecuencia se reportaron 107 muertes a causa de este medicamento. Después, en 1960, ocurre el incidente con la talidomida. Empieza a utilizarse en 1957 y a prescribirse con mucha frecuencia por sus presuntas virtudes como remedio inocuo contra la náusea del embarazo y las náuseas en general. En 1960 se descubrió la náusea del embarazo con mucha frecuencia por sus presuntas virtudes como remedio inocuo contra la náusea del embarazo y las náuseas en general. En 1960 se descubrió que ocasionó miles de casos de malformaciones congénitas, en este caso focomelia, en hijos de madres que lo utilizaban durante el embarazo. También tenemos la publicación del Código de Nuremberg, que fue un instrumento internacional sobre la ética. Se promulgó en 1947, derivado del juicio a los médicos que habían dirigido experimentos en prisioneros de guerra sin su consentimiento. El código fue diseñado para proteger la integridad del sujeto de investigación. Y en 1964 tenemos la Declaración de Helsinki, que es un medicamento que autorregula la comunidad médica en lo relativo a la investigación y es la base de muchos documentos subsecuentes. También tenemos el CIOMS, que por sus siglas en inglés, más bien en español, es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas. Este se crea en 1982 y colabora con la OMS. Su labor es más sobre la ética en la investigación biomédica. Y en 1990 se publican las buenas prácticas clínicas. Pero bueno, ¿qué ocurre en México? México inicia la farmacovigilancia oficialmente hasta 1995, cuando la autoridad sanitaria, en ese entonces la Secretaría de Salud, como parte de las reformas del sector salud entre 1995 y el 2000, implementa dentro del programa de control y vigilancia de medicamentos el programa permanente de farmacovigilancia. Y también se crea el Centro Nacional de Farmacovigilancia como la unidad coordinadora y se establecen centros de farmacovigilancia en cada entidad federativa. Esto con el objetivo de fortalecer la racionalización y la optimización de los medicamentos en México. Y así también poder detectar oportunamente problemas potenciales relacionados con los mismos. El programa permanente de farmacovigilancia es importante mencionar que sigue los lineamientos que son establecidos por la Organización Mundial de la Salud y es por esto que en 1999 se integra al Programa Internacional de Monitoreo de los Medicamentos con sede en Uppsala. ¿Es importante la farmacovigilancia? Bueno, esta nos da la pauta para establecer el balance de beneficio-riesgo de los medicamentos. Los medicamentos pueden afectar al cuerpo de diferentes formas que son no deseadas y son dañinas en muchos casos. Y estos efectos, llamados, como los llamamos, eventos adversos, efectos secundarios, reacciones adversas, representan los riesgos de muchos medicamentos. Entonces, en el momento que un medicamento
obtiene la autorización de comercialización, el principio activo ha sido probado y los datos nos permiten llegar a la conclusión de que los beneficios del medicamento superan a sus riesgos. Pero una vez que el medicamento ya obtuvo su autorización de comercialización, se va a utilizar en una población más heterogénea, es decir, con pacientes que tienen diferentes enfermedades, que usan un sinnúmero de medicamentos concomitantes y no sabemos cómo es que el medicamento va a actuar precisamente con esta población ante estas situaciones. Es por eso que es importante identificar cualquier riesgo nuevo o cambiante en un medicamento lo antes posible para que así se puedan tomar medidas para minimizar el riesgo y promover un uso seguro y eficaz en la población. Bien, ahora vamos a ver qué es la información. Son los eventos adversos, otros eventos adversos que vamos a definir más adelante y los escenarios especiales. ¿Qué son los eventos adversos? Su definición es cualquier acontecimiento médico que es desfavorable en un paciente o un sujeto de un estudio clínico al cual se le ha administrado un producto medicinal, y puede ser un medicamento o un dispositivo médico, y que no necesariamente tiene que tener una relación causal con este producto. Por lo tanto, un evento adverso puede ser un signo desfavorable o involuntario, un síntoma o enfermedad asociada temporalmente con el uso de un producto medicinal, independientemente si se considera o no relacionado con el producto. Algunos ejemplos muy simples es que el paciente perdió el cabello 3 meses después de comenzar el tratamiento con el producto X, o bien que el paciente se cortó y sangró después de usar el dispositivo médico X. Tenemos otros eventos adversos que siempre se van a considerar eventos adversos independientemente de su relación causal con este producto. Y el primero es el hallazgo anormal del laboratorio, es decir, cualquier valor que esté por debajo o por encima de los valores del rango normal, es decir, por fuera del rango de referencia, son considerados eventos adversos. Tenemos la hospitalización del paciente, ya sea para cirugía de un día o estancia mínima de una noche, o bien que se prolongue la hospitalización como resultado de un evento adverso. Tenemos la anormalidad congénita, que son condiciones existentes y generalmente antes del nacimiento y que son una desviación marcada del estándar normal. Por ejemplo, una anomalía congénita de la válvula cardíaca o el labio leporino. También tenemos la discapacidad o incapacidad transitoria o permanente. Transitoria, es decir, el paciente se fracturó el pie o una pierna y no va a poder caminar por unos meses. O bien persistente, que a causa de un evento adverso, el paciente se quedó ciego y pues no va a poder ver nunca más. Tenemos los efectos beneficiosos inesperados, que son aquellos que no están relacionados con la indicación para la cual se le administró un producto. Tenemos también cualquier síntoma, enfermedad o cambio en la enfermedad subyacente. Por ejemplo, que la presión arterial aumentó drásticamente en un paciente hipertenso después de que el paciente comenzó el tratamiento con el medicamento X para el dolor en la mandíbula. Y por último tenemos aquellos eventos adversos que causan la muerte o que ponen en riesgo la vida del paciente. Cualquier evento adverso que tenga como desenlace la muerte debe ser reportado, o incluso si solo se enteran que el paciente murió y no saben la razón, pues bueno, hay que reportarlo. ¿Y a qué nos referimos con aquellos eventos que ponen en peligro la vida? Bueno, es aquellos que el riesgo es instantáneo. Tenemos el cáncer. El cáncer no es un riesgo instantáneo, pero por ejemplo un choque anafiláctico sí. También como información de seguridad tenemos a los escenarios especiales que como tal no siempre están acompañados de una sintomatología clínica, pero que son situaciones que alimentan el perfil de seguridad de los medicamentos. Por ejemplo, la exposición durante el embarazo. Tenemos muy poca información de algunos medicamentos, de qué es lo que le está pasando a la mamá o incluso al bebé cuando está consumiendo el medicamento durante su embarazo o bien durante su lactancia. Esta información es oro y alimenta el perfil de seguridad de los medicamentos. Algunos otros ejemplos de escenarios especiales tenemos a la reacción o síndrome de rebote, efectos de rebote, las faltas de eficacia, progresión y agravamiento de la enfermedad, las interacciones que pueden ser con medicamentos o con comida, los errores de medicación, que son aquellas situaciones que son prevenibles y que están relacionadas desde errores en la prescripción, en la dispensación o bien en la administración del medicamento. Tenemos el incumplimiento terapéutico, es decir, que el paciente no está cumpliendo con el esquema terapéutico que le dio el médico, la sobredosis, los mal usos intencionales, el abuso, la exposición ocupacional, la dependencia o la adicción a los medicamentos y la transmisión de enfermedades infecciosas a través de medicamentos. Estos son algunos ejemplos. Insisto, no siempre están acompañados de un evento adverso, sin embargo, si se enteran de alguno de ellos, es importante que los hagan saber, ya sea a la industria farmacéutica, directamente a su unidad de farmacovigilancia, o bien que ustedes los reporten al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Tenemos
Bueno, ¿cómo vamos a realizar la evaluación de seguridad en los estudios clínicos? Esta se va a realizar a través del reporte expedito de eventos adversos serios y no serios, según lo va a especificar el protocolo, y de la evaluación de seriedad y la causalidad de los eventos adversos. Tenemos otros eventos adversos que son los SUSAR, que por sus siglas en inglés son Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions, y son aquellos eventos adversos no esperados, es decir, que no están citados en la información de seguridad del medicamento, como es el folleto del investigador o la información para prescribir, y que además, de acuerdo a la evaluación de causalidad y temporalidad, están relacionados con el uso del medicamento. Estos eventos adversos serios conducen a la actualización del folleto del investigador o la información para prescribir, y además pueden conllevar a cambios en el protocolo o la conducción del estudio, por ejemplo, que se suspenda temporalmente o que se cancele de forma definitiva. Bien, ahora veamos cuál es la importancia de los estudios clínicos en sus diferentes. Recordemos que para todas las fases de los estudios clínicos, desde la etapa preclínica hasta la fase 4, uno de los objetivos principales es medir la seguridad de los medicamentos en estudio, y esto solo es posible a través del reporte de eventos adversos que suceden en los sujetos de investigación. Los datos recabados en las etapas clínicas son la pauta para la presentación de la información de seguridad de referencia para obtener el registro sanitario del medicamento, y esta información estará contenida en la información autorizada del producto, por ejemplo, de la información para prescribir. Por otra parte, la comercialización de un nuevo medicamento no implica que su relación beneficio-riesgo esté definitivamente establecida. Esta autorización solo significa que su eficacia está bien documentada y que los eventos adversos detectados hasta ese momento resultan aceptables. De ahí la importancia que los estudios clínicos fase 4 son empleados para medir la seguridad del medicamento en la práctica clínica habitual, para identificar, caracterizar o cuantificar un riesgo de seguridad, lo cual posibilita confirmar el perfil de seguridad del medicamento, proponer medidas efectivas y medir su efectividad para minimización de riesgos. Hasta aquí el primer módulo de farmacovigilancia. En los siguientes módulos aprenderán un poco más de cómo es que aplicamos los datos de seguridad. Y bueno, de nuevo reiterar que el reporte de eventos adversos que realizan los profesionales de seguridad de salud son realmente importantes, porque ustedes más que nadie conocen al paciente, conocen su historia médica, conocen qué es lo que está viviendo. Entonces es importante que ustedes reporten eventos adversos de nuevo a la industria farmacéutica o bien al Centro Nacional de Farmacia. Gracias.